organizada por el Grupo Educativo Integral Bienestar. Mi nombre es Cristina Solana, yo soy arquitecta, licenciada en Artes y directora de capacitación del Grupo Educativo. Y voy a ser la moderadora de este evento. Agradezco la presencia de todos ustedes y les presento a la rectora de la institución, María Skrebner, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, María. Bien, muchas gracias, Cristina. La verdad que es un día muy especial para nosotros hoy como grupo educativo, en este plan que hemos trazado para el 2020-2021, guiados por los principios de comunicación e innovación educativa en este tiempo que nos toca transitar tan especial y reunidos desde la virtualidad. Queremos agradecerles a todos su presencia, su participación, en particular a nuestro invitado especial que hoy nos va a convocar, que nos ha convocado para este tema tan particular, y decirles que, bueno, desde el Grupo Educativo Integral Bienestar, esta propuesta forma parte del calendario de actividades que estamos con una avanzada en capacitaciones en diferentes áreas para diferentes sectores productivos de la administración y de la producción. Y que es un honor realmente poder compartir hoy con ustedes para que puedan aprender un poquito más, para que puedan enriquecerse y que podamos ir nutriéndonos desde el compartir, desde esta presentación y desde lo que va a significar después seguir conectados a través de la plataforma del grupo educativo. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, ahora sí, les voy a presentar a quien nos está auspiciando en este evento, que es Celia Kosaczyk. Celia es presidente de la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones, y desde ese espacio viene trabajando en políticas de género, públicas y privadas, en colaboración con distintos organismos y ONGs. Gracias, Celia, por auspiciar desde CAMEM esta capacitación. Te cedo la palabra para que nos des algunos conceptos desde tu rol en CAMEM. Y bueno, adelante, Celia. Muy buenas tardes, Cristina. Realmente un gusto esta invitación al Grupo Educativo Integral Bienestar, y de la mano de María Skrebner, aún mucho más mi agradecimiento. Le voy a contar quién es CAMEM. Es la Cámara de Mujeres Empresarias de la provincia de Misiones, que tiene una visión, que es representar a las mujeres en el trabajo con asociatividad, competitividad y profesionalismo. Esta cámara reúne el trabajo de todas aquellas mujeres, porque ya que es una cámara multisectorial, donde tenemos mujeres que trabajan en el comercio, en el agro, la industria, el servicio, responsabilidad social, y todo esto hace que dentro de la cámara tengamos una gran visión, que es tejer redes, y de esta manera poder así crear más valores y negocios también entre nosotras. La Cámara impulsa muchísimo el crecimiento de la mujer a través, ¿no es cierto?, de las capacitaciones e informaciones a nivel nacional, provincial y municipal. En este caso aún mucho más, ¿no es cierto?, mundial, por la situación que estamos pasando. Así que nosotros nos enriquecemos muchísimo de todas estas capacitaciones y de las últimas informaciones, ¿no?, que podemos obtener dentro de la Cámara para nuestras asociadas. Y por supuesto toda clase de capacitación para el desarrollo de las pymes, que hoy justamente más que nunca estamos muy inquietas por toda la parte económica que estamos transitando, ¿no es cierto? CAMEM alienta muchísimo a las mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales, justamente para lograr lo que es la toma de decisiones y para aunar, como te dije hace un ratito, Cristina, los valores de estas mujeres y para hacer crecer nuestros negocios. Bueno, esta es la presentación reducida, ¿no? Un poquito reducida de la Cámara, porque en realidad estamos cumpliendo 12 años y tenemos muchísimo más que
que contar y aún mucho más, ¿no es cierto?, que crecer, vivir y enriquecernos entre nosotras, que esa es nuestra misión. Claro. Seguramente, Celia, todos aquellos que están interesadas, todas las mujeres interesadas, no solamente de Misiones, sino de ver la actividad de ustedes, de personas, de mujeres de todo el país, pueden entrar, digamos, en tu página web, ver todas las actividades que desarrolla CAMEM, y la verdad que felicitaciones. Estamos muy contentos de contar contigo. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos a pasar entonces. Perdón, muchísimas gracias, Cristina, y un gracias inmenso de todo corazón a María Skremner por tenernos en cuenta e incluirnos en nuestro mes de aniversario. Bueno, felicitaciones. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra actividad. Para el desarrollo, bueno, vamos a tener primero la exposición del ingeniero Ricardo Ceballos, como ustedes saben, y finalmente vamos a hacer una sesión de preguntas de que hayan ustedes presentado en el chat durante la exposición. Pueden ir haciéndolas en el chat, las vamos leyendo y vamos sintetizando al final unas cuantas preguntas que más o menos nos den un panorama de las inquietudes que pueden haber tenido los asistentes. Voy a presentar al ingeniero, que ya está frente a ustedes, el ingeniero Ricardo Alfredo Ceballos, es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene una amplia experiencia en gestión y administración de grandes proyectos industriales y más de 27 años de la industria argentina, en el exterior y en particular en la industria del cemento. Su experiencia, bueno, como project manager ha estado en Holcim, Cementos Progreso, que actualmente está en Guatemala, Cementos Minetti de Argentina, Corsemar de Argentina, prestó asistencia técnica en proyectos de España, en Colombia, en Nicaragua, Ecuador, Chile, bueno, ha recorrido toda América el ingeniero, parece. Cementos del Norte en Honduras y agregados de Centroamérica en Panamá también. Ha sido conferencista últimamente en la FICEM, que es la Federación Interamericana del Cemento, en Cartagena de Indias, en el año 2016, sobre este mismo tema que vamos a ver ahora. Así que agradecemos mucho al ingeniero por prestarnos, digamos, todos sus conocimientos y experiencia. Esperemos disfrutarlo. Y bueno, le doy la palabra ya al ingeniero Ceballos, si nos comparte la pantalla con su presentación. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, un placer que me hayan invitado para exponer este tema con todos ustedes. Gracias María, gracias Cristina, gracias Carlos. Vamos a comenzar con esta exposición, básicamente con este tema: proyectos y contratos llave en mano en la industria. Con la siguiente agenda, como objetivo primero, definir lo que es rápidamente un proyecto, qué tipos de proyectos manejamos básicamente y en la definición de proyectos, los conceptos de los proyectos llave en mano, de los contratos y proyectos llave en mano, las características de un contrato llave en mano, las fases de un contrato llave en mano, las ventajas y desventajas para el propietario de tomar la decisión de ir por un contrato llave en mano o no, y las conclusiones, recomendaciones y las claves para la gestión exitosa de estos tipos de proyectos. Empezamos. Bueno, como objetivo vamos a conocer los lineamientos generales de esta modalidad de contratación. Estamos hablando de contratos llave en mano, los aspectos a tener en cuenta en este tipo de contratación, sus ventajas, sus desventajas y sus riesgos. Conocer los aspectos a tener en cuenta en las distintas fases de un contrato llave en mano. Transmitir las experiencias de este modelo de contratación en la industria. Empezaremos entonces definiendo proyecto. ¿Qué es un proyecto? Para que todos entendamos, un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas entre sí por perseguir un objetivo en común, a concretar en un periodo de tiempo determinado y bajo unos requerimientos específicos. Los tipos de proyectos, en general hablamos de tipos de proyectos de tipo productivo empresarial, son aquellos proyectos que buscan beneficios económicos, o proyectos de tipo público-social, que lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de las personas.
Los proyectos, como dice la presentación, son una fuente de creación de valor que, si son bien gestionados, cumplen con su promesa de costo, tiempo, desempeño, independientemente de las modalidades de contratación, que son varias, las que podemos optar para que se utilizan para su ejecución. Uno de los actores más relevantes e indispensables en los proyectos son los contratistas y los proveedores, en todo tipo de proyectos, ya sea pequeños, medianos, grandes o megaproyectos. Son actores fundamentales en los proyectos. Los contratistas y proveedores aportan la mayor parte de los recursos no financieros para los proyectos, que son las personas, la mano de obra, la maquinaria, los equipos, la tecnología, los insumos y los suministros. Hay distintas modalidades contractuales para ejecutar los proyectos. Todas tienen pros, todas tienen contras, todas tienen riesgos. Hay distintas recetas para determinar cuál es la conveniencia de cada uno de ellos para ejecutar proyectos. Entonces, el diseño de esta estrategia de ejecución y de contratos en un proyecto requiere del siguiente análisis. Análisis profundo de las capacidades internas de una propia empresa y del equipo de dirección del proyecto. Las condiciones de entorno del proyecto, con la comunidad, dentro de la misma empresa, con las autoridades gubernamentales, con los otros interesados en el proyecto. Su ubicación geográfica, no es lo mismo hacerlo en una gran ciudad, dentro de un parque industrial, que hacerlo en un área donde no hay infraestructura para ejecutar el proyecto. De las leyes y las regulaciones, de la tecnología, de la disponibilidad de proveedores y contratistas para llevar adelante este proyecto, de las condiciones del mercado, o sea, las oportunidades que nos brinda el mercado para ejecutar un proyecto adelante, y eso nos determinará qué tipo de proyecto también nos condicionará, el desempeño de la economía, el medio ambiente, la relación con los interesados. Acá como interesados hablamos desde los interesados de la empresa hacia adentro, como accionistas, directores, junta directiva, o los interesados externos, que pueden ser las autoridades gubernamentales, la comunidad, las ONG, la participación social de los vecinos, etc. Y una actividad muy importante es el financiamiento para los proyectos. Hoy nos enfocaremos en la modalidad de contratación de un proyecto conocido como contrato llave en mano. Así vamos a trabajar en esta conferencia. Entonces definiremos el contrato llave en mano como aquel contrato en que el contratista se obliga frente al propietario, a cambio de un precio generalmente cerrado, a concebir, construir y poner en funcionamiento una obra determinada, que él previamente mismo ha proyectado. Con las siglas en inglés se lo conoce como EPC, siendo E ingeniería, P lo que es suministros y C construcción. Entonces, tengamos claro que contrato llave en mano es una modalidad de contratación, no es un proyecto, es una modalidad de contratación de proyectos. Ejemplos dentro de este tipo de contratos tronco llave en mano tenemos en la industria manufacturera, en la agroindustria, en algunos procesos industriales de la minería, el petróleo, el gas, la petroquímica, en la industria del cemento, la energía, proyectos de vivienda, de instalaciones sanitarias, etc. En general, desde que contratamos desde una casa, por ejemplo, la fabricación de una piscina, estamos hablando en pequeña escala de un proyecto llave en mano, porque nosotros confiamos todo en un constructor que nos haga desde el diseño hasta la construcción y hasta la entrega y funcionamiento de esa piscina. ¿Cuáles son las obligaciones en general de las obligaciones globales del contratista? Son la ingeniería, el suministro de materiales y maquinaria, el flete de los equipos y esos materiales, la realización de las obras civiles, el montaje de equipos, las pruebas en vacío, la puesta en marcha, y en algunos casos puede incluirse la formación del personal de planta y la asistencia técnica. Todas estas cláusulas pueden estar todas incluidas o no, de acuerdo a lo que estipule cada contrato llave en mano. Las clasificaciones de los contratos llave en mano, cuando se utilizan en un mismo proyecto, vamos a hablar de contratos llave en mano mixtos, cuando una parte del proyecto es bajo la modalidad tradicional de contratación y la otra es llave en mano.
Contratos llave en mano parciales, cuando se contrata de manera tradicional todo el proyecto, pero se subcontrata una parte dentro del una parte llave en mano. Contrato semi llave en mano, cuando el contratante celebra varios contratos, siendo uno de ellos llave en mano, y encarga a este último contratista la coordinación de los demás contratos. Son todas modalidades diferentes dentro del llave en mano. Clasificaciones en base a la diferencia de contenidos en la práctica. Hablamos de contratos llave en mano simples o parciales, cuando el contratista concibe la obra, suministra bienes en equipo y materiales, y pone en funcionamiento la obra como lo estipula el contrato, y mientras que el contratante realiza la instalación bajo la supervisión y la asistencia del primero. Contratos llave en mano completos o clásicos, cuando el contratista concibe, construye y pone en funcionamiento el proyecto. Contratos llave en mano amplios, cuando junto a las prestaciones de un contrato llave en mano clásico, o sea que estamos hablando de llave en mano donde hace la ingeniería, la construcción y pone en funcionamiento el proyecto, se le añaden las responsabilidades adicionales de formación del personal y la de asistencia técnica para el funcionamiento del proyecto. Hay dos rasgos esenciales en los contratos llave en mano. Primero, la función de las misiones de concepción y ejecución de la obra en una persona jurídica, que es el contratista. Luego, la obligación global asumida por el contratista frente al propietario, que es la otra figura del contrato, de entregar una obra completamente equipada y en perfecto estado de funcionamiento. Como características particulares de este tipo de modelo de contratación, implica la celebración de un único contrato realizado entre propietario y contratista. En los contratos llave en mano, el contratista asume la concepción y la ejecución de la obra, que no solamente condiciona el proceso de adjudicación del contrato, o sea, generalmente es un proceso restringido negociado entre contratista y propietario, sino condiciona también la determinación del objeto del contrato y la función del propietario dentro y durante el tiempo que dure el contrato llave en mano. La ingeniería de detalle del proyecto dentro de un contrato llave en mano tiene lugar una vez concluido el contrato. Entonces, este derecho de conceder al contratista a introducir modificaciones en planos, a costo y riesgo propio, y siempre que se respeten los parámetros contractuales que ya estaban acordados en el contrato, como de calidad, capacidad, rendimiento, especificaciones, normas, fichas técnicas, criterios de diseño, estándares que están figurando ya en el contrato, sin que sea necesario una aprobación por parte del cliente mientras que se sigan respetando esas cláusulas contractuales. Pero para el propietario implica a su vez una pérdida de control sobre el proyecto y una reducción considerable de las funciones del equipo del propietario como representante del mismo, siendo incluso, en los casos más extremos, que se prescinda la participación. O sea, no hay equipo del propietario mientras dure la ejecución de un proyecto bajo un mecanismo de contrato llave en mano. Finalmente, la obligación global que deriva en este tipo de contrato, llave en mano, que para el contratista influye de manera decisiva en la determinación del precio, que puede ser únicamente un precio cerrado. Vamos a hablar de fases ahora, fases dentro de un contrato llave en mano. Básicamente se distinguen tres fases principales dentro del contrato llave en mano. La fase precontractual, la fase de ejecución del contrato y la fase postcontractual. La fase contractual es la preparación del tender, en la que se determinan los objetivos del cliente, se especifica el proyecto, se prepara toda la documentación para prepararse para el contrato llave en mano, se selecciona el contratista y se negocian los términos contractuales. Esto incluye el proceso de preparación de los documentos de invitación para la presentación de oferta, denominamos tender tendering a todo el procedimiento. En determinado caso, elaborar todas las especificaciones generales del proyecto en las que se indicarán las condiciones técnicas que exige el propietario a cumplir por el contratista. Luego sigue la etapa de evaluación, de comparación y de calificación de las ofertas de los distintos oferentes a esta negociación para el contrato. Luego la selección y la negociación con el contratista
y la firma de la carta de intención, o letter of intention, donde se hace un acuerdo previo antes de la elaboración del contrato, y luego la elaboración y entrada en vigencia del contrato. Hablamos de la entrada en vigencia porque no solamente con la firma se inicia el contrato, sino que hay otros requerimientos como que se acredite el dinero para la financiación del proyecto con un anticipo o otras condiciones que se fijen en el contrato para el día de entrada en vigencia del mismo contrato. Luego, en la fase de ejecución del contrato que comprende el comienzo de los trabajos del proyecto, el desarrollo progresivo de la obra, su completa realización, funcionamiento y aceptación, que incluye también las comprobaciones finales de los equipos, de las instalaciones, la puesta en marcha en vacío y con material, la prueba de rendimiento de los equipos, la recepción definitiva por parte del propietario, la responsabilidad por defecto, que abarca desde la finalización de los trabajos pendientes y la subsanación de los defectos. En la fase de ejecución del contrato, en este tipo de contrato llave en mano, la descripción detallada de la obra tiene lugar durante la ejecución del contrato y tiene consecuencias. Porque uno firma el contrato, pero todavía el objeto del contrato todavía es indeterminado al momento de entregar el contrato. Está confiando en la empresa contratista que lleva adelante el mismo. Mayores derechos concebidos al contratista para modificar el proyecto siempre y cuando el propietario esté informado, revise y apruebe tales cambios, y siempre que tales modificaciones no alteren las garantías técnicas y de calidad de la obra. Es imposible pensar en un proyecto llave en mano que no se generen lagunas y omisiones, y esas las tienen que ser absorbidas por el contratista siempre y cuando estén incluidas dentro del contrato y las tenga que cubrir. Por eso que dice ahí, claro, responde a las posibles lagunas o omisiones en las que pueda adolecer el contrato. Y también los derechos del propietario a introducir modificaciones dentro de la obra quedan restringidos, así como también su permanencia y su inclusión en la obra, ¿no? Están muy limitada la participación del propietario en un proyecto llave en mano. En la fase postcontractual comprende el cierre del contrato, su liquidación, el seguimiento de las pólizas o garantías de calidad en el tiempo, dentro de los plazos y términos que establece el contrato. Que incluye el periodo de garantías y dijimos el cierre del contrato. Cuando hablamos de fase de un proyecto siempre hablamos de 5 fases. La fase de definición de un proyecto, luego la fase de planificación del proyecto, la fase 3 la fase de realización del proyecto, la fase 4 la fase de finalización del proyecto, y la fase 5 la fase de evaluación y transferencia del proyecto, y con eso cerramos el círculo normalmente de un proyecto. Cuando hablamos de la fase 1, estamos hablando de la etapa de iniciación, de los estudios de factibilidad, si hablamos de por ejemplo, en una fábrica de cemento, los estudios de análisis de la cantera para la confirmación de reserva, por ejemplo. Luego se lleva este estudio de factibilidad a junta directiva, o accionistas, o al consejo asesor, al steering committee, y ellos van a dar vista adelante en la fase 1 si continúa o no continúa un proyecto. Entonces, luego en la etapa de fase 2, si la decisión de la junta directiva es continuar con el proyecto, pasamos a la fase 2, que es la etapa de planificación del mismo, donde empieza la organización del proyecto, su estructura, su equipo, la preparación del concepto técnico y operacional de un proyecto, la elaboración del tendering y el contracting para la elaboración de los contratos. No estamos hablando todavía de proyectos llave en mano, sino que estamos hablando de proyectos en general. Y luego, acá hay un presupuesto que se elabora dentro también de cada una de las partes y demás, se lo lleva y se lo presenta a junta directiva para lograr la aprobación o no del proyecto, go o no go. Si el proyecto continúa, ya pasamos a la fase 3, que es la etapa de ejecución del proyecto, donde se sigue adelante con la obra hasta su finalización, donde inicia la etapa de puesta en marcha y comisionamiento de los proyectos. Y finalmente, con la finalización del proyecto se hace la auditoría final, el After Action Review, que corresponde a las lecciones aprendidas de los proyectos. De esta manera, brevemente,
decimos que cerramos el círculo de un proyecto. Ahora, ¿cómo se visualiza estas 5 fases dentro de un contrato llave en mano? Durante la etapa de planificación del proyecto se genera la etapa precontractual, donde se elabora el tendering, se hace la selección del contratista y llegamos a la firma del contrato. Cuando firmamos el contrato, ya establecemos el inicio del proyecto y pasamos a la etapa de la fase contractual, donde empiezan las obligaciones del contratista con respecto a la ingeniería, al suministro de los equipos y materiales, a la construcción y solapado entre la fase 3 y la fase 4, pero dentro de la fase contractual está el comisionamiento y la puesta en marcha de la obra. Y por último, la tercera fase, la fase postcontractual, en lo que es comprobación de garantías y cierre de contrato, también queda dentro de la fase 4 de la etapa de finalización del proyecto. Entonces, eso nos ubica en el tiempo y en el programa de la obra dentro de las distintas fases de un proyecto. Ahora, las principales causas cláusulas de un contrato llave en mano. Entonces, los contratos llave en mano buscan regular con gran detalle todas las cuestiones que puedan surgir entre las partes durante la duración del contrato. Las principales cláusulas de un contrato llave en mano son el diseño del proyecto, el lugar de construcción, el plazo de ejecución, el precio y la forma de pago, las garantías de cumplimiento y la ley que rige el contrato. El diseño del proyecto, en principio, es responsabilidad del contratista la elaboración del diseño del proyecto y que éste asegure la instalación para el cumplimiento de las garantías de requerimiento requeridas. Sí hay que tener en cuenta las obligaciones de diseño en forma independiente a la construcción de la planta, la naturaleza de estas obligaciones y la cuestión de que si se han cumplido o no adecuadamente sería un aspecto independientemente de la calidad y el rendimiento de la planta finalmente construida. El lugar de construcción. La elección del lugar de construcción, así como el acceso al mismo y también la disponibilidad de los servicios públicos que se requieren para la obra, ya sea energía eléctrica, agua, telefonía, internet, otros, durante el periodo de construcción son normalmente una obligación del cliente. El cliente tiene que facilitar estos servicios para la ejecución de la obra. En los contratos, llave en mano, todos estos requerimientos aparecen como requerimientos del contratista hacia el propietario. La potencia eléctrica necesaria para la construcción, la cantidad de agua necesaria para elaborar el concreto, si hay una planta de concreto dentro de la obra, los servicios de telefonía, la cantidad de líneas disponibles para el manejo del contratista principal y su subcontratista, la capacidad o ancho de banda para el internet para que pueda funcionar las conexiones, digamos, dentro de la obra con las áreas externas de ingeniería o de suministro, y otros que estén especificados implícitamente dentro del contrato. Estos son normalmente una obligación del cliente. El contratista tiene que especificar todos estos requisitos necesarios para ejecutar la obra y están puestos en el contrato. En concreto, pueden surgir problemas durante la obra que son difíciles de solucionar cuando no se encuentra una ubicación adecuada para construir una planta o cuando la ubicación decidida en el momento que se celebró el contrato resulta inadecuada. Normalmente en los contratos tipo greenfield, o sea, plantas que se hacen nuevas en lugares donde no hay infraestructura, se especifican en los contratos la posibilidad de un cambio de lugar de sitio para que quede claro, digamos, como una opción en el caso de que no se logre por una cuestión social, por una cuestión de acceso, por falta de carretera o por falta de línea eléctrica, la posibilidad de un cambio de sitio. Obviamente estas cláusulas generan un nuevo contrato, un nuevo adendum del contrato, pero se incluyen como vías de salida en caso de que el proyecto no se pueda ejecutar. El plazo de ejecución. Es una obligación del contratista cumplir con la fecha de finalización y si la instalación es asumida por etapas, las fechas de terminaciones sucesivas. Como fecha de finalización en el contrato, si no hay cumplimiento se establecen cláusulas y penalidades dentro de un contrato. No obstante, cuando el programa de construcción forma parte del contrato del cliente, podrá exigir que el contratista se adhiera al mismo. O sea, hay penalidades dentro de un contrato en caso de no cumplimiento de estas fechas.
De esta forma el cliente se asegura que el avance de la obra es suficiente para cumplir con la fecha de finalización, además del propio programa de construcción y la coordinación de las obras del contrato con otros contratos. O sea, en un contrato llave en mano se puede estar manejando de la obra, pero el propietario puede estar administrando contratos dentro del mismo proyecto y puede haber problemas de interferencia y demás, entonces que están alineados con el programa general de construcción. Entonces, se requiere una estricta observancia por parte del contratista del programa de construcción para que no se altere ese programa donde intervienen otros subcontratistas del propietario o del mismo contratista principal. El precio y la forma de pago. El precio de un contrato llave en mano es una cantidad fija. Es un precio cerrado, ya lo definimos anteriormente. No obstante, es habitual expresar los precios de un contrato llave en mano en forma de precios unitarios o precios por sección o para reembolso de gastos. No es infrecuente los contratos llave en mano que contengan lista de precios unitarios o precios de algunas partes o componentes de las obras. Pueden aparecer precios, por ejemplo, de equipo mecánico y eléctrico por sección de fábrica, el costo de los fletes, el costo de las nacionalizaciones, o sea, precios parciales como para poder certificar avances de obra parciales en el tiempo y poder ir generando una forma de pago. Tales precios unitarios y parciales sirven entonces para la valoración de las variaciones de los trabajos realizados y también para los pagos parciales. En el caso del montaje, por ejemplo, el avance de obra, en el caso de las obras civiles, lo mismo. Entonces, junto con el contrato se presenta el flujo de caja durante la vigencia del contrato. Y eso, digamos, también es un requisito necesario para el financiamiento de una obra. O sea, cualquier financista, banco o accionista nos va a pedir un flujo de caja a lo largo de la vigencia del contrato para poder cumplir los pagos parciales que se tienen que ejecutar. Cuando las obras son de cierta importancia, el contrato prevé estos pagos parciales. Y en el caso de los contratos llave en mano de cantidad fija, si no es posible fijar, los pagos en cuenta de función de medición de cantidades, sino en base a hitos normalmente o avances. Estos pagos parciales de los contratos normalmente están hechos entonces a base de hitos cumplidos, tales como fechas para hacer pedido a los proveedores, la consecución de ciertas etapas del proceso de fabricación, el flete de los equipos, el envío de materiales, la llegada al lugar de construcción, etc. Pero esto tiene que estar reflejado en el flujo de caja que se presenta en el contrato. Las garantías de cumplimiento. Consiste en obligaciones que tiene el contratista para cumplir con las garantías establecidas en el contrato. Estas garantías se refieren normalmente a defectos de diseño o modificaciones ordenadas por el cliente a las que el contratista deberá hacer frente, a menos de que en el propio contrato se acuerde un pago expreso o implícitamente. Las garantías de rendimiento, por otra parte, son realizadas por el contratista, se basan en ciertas precondiciones con respecto a la calidad de los materiales utilizados y las condiciones de funcionamiento, como las condiciones climáticas, la disponibilidad y la regularidad de los suministros, etc. Volviendo para atrás, esas pruebas de rendimiento están sujetas para el cumplimiento de garantías, esas precondiciones que hablamos antes, se refieren normalmente al suministro de los materiales para iniciar una producción, que son las materias primas o el combustible, es responsabilidad del suministro en tiempo y forma, y como está especificado en el contrato, al momento de ejecutar estas garantías, como precondición para el inicio de estas pruebas de rendimiento. La ley que rige el contrato. Esta ley determina los derechos y obligaciones contractuales de las partes, la interpretación del contrato y con algunas reservas su formación y validez. Cada país tiene sus reglas para la ejecución de contratos llave en mano y establece parámetros en cada país diferentes, pero básicamente el concepto es el mismo. En consecuencia, las partes son libres de elegir la ley que rige sus obligaciones contractuales, sujeta a ciertas condiciones derivadas en distintas normas contractuales. Estas normas, que se refieren a determinadas materias de los contratos, por ejemplo, derecho de propiedad intelectual, si la empresa que es el tecnólogo tiene derecho de propiedad intelectual,
lo van a especificar en el contrato para que no haya una violación de su propiedad intelectual en base a eso, por ejemplo, con derechos de software o derechos de diseño o planos de fabricación de algunos componentes de equipos que son de propiedad intelectual de un fabricante, o ciertos aspectos propios de las legislaciones de cada país. Por ejemplo, normas sobre la tasa de interés, laborales en cuanto al mínimo de salario, a la defensa de la competencia, etc. O sea, cada país tiene su legislación y hay que hacer observancia de esa ley para estos contratos. Sin embargo, la ley aplicable a los contratos llave en mano es normalmente la ley del tribunal o procedimiento de arbitraje en el lugar del proyecto, o puede ser la ley de un país diferente a la ley donde tiene lugar el proyecto. Y eso se determina de manera independiente y acordada entre las partes. Piensen ustedes que proyectos de este tipo, ejecutados en países donde la estabilidad económica no es buena, las variaciones del precio de la moneda de cambio, o alguna condición social y demás, bueno, estos contratos que tienen cierta relevancia se manejan en tribunales, lugares como tribunales de arbitraje en París o en Nueva York, como una seguridad jurídica para el contratista, básicamente. En la estructura de los contratos de proyectos llave en mano aparecen siempre estos documentos que figuran ahí como distribución de toda la estructura del contrato. Las disposiciones generales del contrato, la definición del cliente y las funciones del cliente dentro del contrato. Puede ocurrir que el cliente designe un equipo del contrato, un equipo del cliente como su representante y va a estar nominado dentro del contrato. Su organización dentro del proyecto también va a figurar dentro del contrato. El contratista va a estar figurando el contrato, su alcance. El proyecto va a estar definido desde su diagrama de masas, su diagrama de flujo, su alcance, su equipo. Todo va a estar especificado dentro del contrato con grado de detalle suficiente para que no haya problemas de interpretación al momento de que nos genere una disputa o que lleve a una mediación o un arbitraje por una inconcordancia entre las partes. Va a hablar del personal y la mano de obra, cómo se contrata, si es mano de obra local, todas esas condiciones particulares del lugar y de la obra, de los requerimientos que tiene cada país en cuanto a porcentaje de mano de obra propia y cuánto de porcentaje de extranjero, en cuanto a las instalaciones, materiales, ejecución, en cuanto al inicio de la obra, comienzos, retrasos, suspensiones, sus penalidades, sus consecuencias, las pruebas para la finalización del proyecto, o sea, las pruebas de rendimiento, la recepción por el cliente, el procedimiento para recepción por el cliente, ya sea procedimiento por recepciones parciales, bajo ciertos hitos, las responsabilidades por defecto que asume el contratista ante el cliente, ante el propietario, los procedimientos para las pruebas finales, los cambios y los ajustes, cómo se establecen en el contrato, ya sea a través de adendum, ya sea a través de variaciones de precio, el precio del contrato y su forma de pago. Acá está asociado a lo que hablábamos antes, de un flujo de caja a lo largo del proyecto, marcado por hitos, o por avances, o por entrega de materiales, o por pago de fletes parciales. La resolución del contrato por el cliente. Acá se habla de resolución como rescisión del contrato. O sea, siempre todos los contratos tienen una cláusula de salida, tanto para el propietario como para el contratista. Así como teníamos la rescisión por parte del cliente, también existe la suspensión y rescisión o resolución del contrato por parte del contratista. Los riesgos y las responsabilidades. El tema de los seguros, una parte muy importante en este tipo de contratos. Las razones de fuerza mayor que están establecidas en los contratos. Las reclamaciones, las discrepancias y el arbitraje, o sea, donde se litigan en caso de una disputa legal entre las partes, donde se litiga, en qué tribunal, bajo qué ley. Eso conforman parte de una estructura general de un contrato. Pero hablemos de una estructura de un contrato que me tocó participar. Tenía toda esta estructura de contrato, se generó el contrato en 45 días de trabajo después de la firma de la carta de intención. Estos documentos estaban especificados en 105 archivos y sumaban la cantidad de 3.030 páginas en total para lo que era un contrato.
Las ventajas y desventajas para el propietario. El contratista entonces, como ventaja, asume la total responsabilidad respecto a ¿qué? Al costo de finalización, que es una suma cerrada, una suma alzada, que está sujeto a ajustes limitados, o sea, ese precio es cerrado y base a un cumplimiento de lo especificado en el contrato. A un plazo de término que está sujeto a extensiones de tiempo. Por ejemplo, el plazo de término está a cumplimiento, pero dentro del mismo programa de un contrato aparecen hitos de cumplimiento por el cliente, por ejemplo, entrega de plataforma, o entrega de la línea eléctrica, o entrega de la carretera para poder ingresar al proyecto. Todos esos hitos condicionan el cumplimiento del plazo. La calidad del diseño y de la construcción y el logro del desempeño también está sujeto a exclusiones. Y esto implica que este tipo de contrato llave en mano, entre sus ventajas, implica que el potencial de múltiples disputas se quiere evitar porque hay una relación entre contratista y propietario y evita la multiplicidad de contratistas, ¿no? Por lo cual, este tipo de contratos concentra en un solo contratista todas las prestaciones que son objeto del contrato. Y por lo tanto, la responsabilidad global del contratista le obliga a dar un buen resultado. Como desventajas, la ingeniería de detalle es atribución y responsabilidad del contratista. El precio, que generalmente es elevado, y eso es relativo, sin embargo el costo-beneficio hay que balancearlo para ver si realmente podemos decir que es caro o barato un contrato llave en mano. El propietario o sus representantes no pueden intervenir en la gestión del proyecto, tienen una intervención muy limitada dentro del proyecto, y obviamente también está especificado dentro del contrato su participación o sus puntos de revisión. La selección de equipos, materiales y empresas subcontratistas son de distintos posibles suplidores y no de la preferencia particular del propietario. Uno de los documentos más importantes en este tipo de contrato es la lista de subcontratistas, ya sea para equipos, ya sea para empresas de montaje o de construcción. Esos suplidores se elaboran de una lista, pero normalmente son 3 o 4 que los va a aprobar el cliente y va a estar incluido en el contrato, pero la libertad de elegir con cuál va el contratista es de su única incumbencia. Nosotros no podemos elegir mientras seamos representantes del cliente o representantes del propietario, la elección es por parte del contratista. Y hay veces que es difícil encontrar también especialistas para un determinado proyecto, para tener un abanico de suplidores, ¿no? Entonces terminamos eligiendo lo poco que pueda haber, digamos, de contratista, 1 o 2, a veces único contratista. Los principales riesgos que identificamos para este tipo de contratos llave en mano y con posibilidad de ser desarrollado por contratistas extranjeros son el riesgo político, que se refiere a la estabilidad política y social en el país donde se desenvuelve el contrato. El riesgo legal, que está referido a la estabilidad y la invariabilidad de la legislación interior del país en la que se desenvuelve el contrato. Por ejemplo, en temas tributarios, las variaciones y modificaciones de impuestos, tasas, contribuciones durante la vigencia del contrato. Acá se especifica todo en el contrato. Cualquier variación dentro del contrato en cuanto a tema tributario se le va a traer al propietario porque es un riesgo que no puede absorber el contratista o si lo absorbe va a ser a un costo muy elevado. Entonces se pone, por ejemplo, que variaciones sobre, cualquier variación sobre el tema tributario lo tiene que absorber el propietario o directamente lo paga el propietario. En temas financieros, o sea, las restricciones de efectivo, o sea, la posibilidad de no girar dinero al exterior para el pago de contratistas o para el pago del contratista principal, las transferencias, por el tema de los préstamos para pago del proyecto, los encajes, la inflación. En temas laborales, los requisitos para empresas y para trabajadores, en base al cumplimiento de la ley local normalmente. Por ejemplo, siempre hay un ajuste porcentual por año sobre el salario mínimo, entonces eso lo pueden estimar las empresas contratistas dentro de lo conocido. Pero si hay un caso como nosotros tenemos en Argentina, que hablamos de la doble indemnización en tiempo de pandemia, eso seguramente las empresas
contratistas lo traerán como un costo, como un riesgo que ellos no lo tenían contemplado, y seguramente figura ya será como una razón de fuerza mayor, o lo llevarán como un tema legal y lo presentarán para el cobro de esa diferencia no contemplada en el contrato. También la existencia de garantías judiciales y procesales a los cuales puede acudir el contratista. El riesgo cambiario, referido a la fluctuación de la moneda del país en la que se desarrolla el proyecto por causas internas o externas que incidan en la tasa de cambio internacional. Los contratos con empresas extranjeras, cuando se hacen en un país, normalmente se van a fijar en dos monedas, o sea, o euros o dólares. Y si hay suministro de ambas procedencias, ya sea euro o dólar, se va a poner un valor de referencia en euros o en dólares, con una ecuación, digamos, tantos euros por dólar o tantos dólares por euro, para en el caso de un pago en un solo tipo de moneda. Y eso está estimulado durante toda la duración del contrato. No importa que el valor de la moneda fluctúe en el tiempo, ese va a ser el valor fijado durante todo el tiempo del contrato. El riesgo de la construcción. Lo constituyen todas esas variables técnicas de calidad de suelo, de mano de obra, de equipo, de materiales, de logística y transporte, etcétera, que afectan la correcta ejecución de la obra y que inciden en la calidad y o en el retraso de la entrega de la obra. Nosotros, por ejemplo, hemos observado en distintos proyectos llave en mano, la responsabilidad del suelo es siempre responsabilidad del propietario, y así lo hacen saber los contratistas en el contrato. Los estudios de suelo que se presentan en el proyecto forman parte, o las recomendaciones de suelo, forman parte de documentos que son anexos en el contrato y son suministrados por el propietario. Y el contratista va a diseñar en base a esas recomendaciones de suelo, hará su diseño civil, tendrá en cuenta las implicancias del riesgo sísmico y demás, pero la responsabilidad del suelo es siempre responsabilidad del propietario. En cuanto al riesgo tecnológico, corresponde a la vigencia, compatibilidad, recursos tecnológicos, actualizaciones que permitan un servicio constante bajo los estándares del proyecto. Afecta a la entrega y a la operación de equipos y maquinaria. O sea, hablamos de riesgo tecnológico muchas veces, por ejemplo, las actualizaciones de software. Compramos el proyecto, un proyecto largo, y tenemos una versión del software para el control central de un proceso. Pero al momento de ponerlo en funcionamiento, esa versión se está desactualizada y es necesario generar una actualización para no quedar relegado con respecto al avance tecnológico. Entonces, ese es un riesgo que se asume durante el tiempo del proyecto y más se corre si se atrasa el proyecto. Entonces, ese riesgo existe. El riesgo por fuerza mayor. Este es uno de los principales riesgos que son tenidos en cuenta y requiere un análisis muy fuerte dentro de los proyectos llave en mano, que corresponde a efectos sobre el proyecto que pueden darse por situaciones extraordinarias e imprevisibles dentro de un proyecto. Es ajena a las partes, pero sí que afectan la ejecución y desarrollo de la obra de un proyecto. Inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, bloqueos, huelgas, pandemia, etc. Hemos tenido casos de, por ejemplo, por inundaciones, el efecto de la tormenta de Ágata en Guatemala en el año 2011, que estuvieron inhabilitados los caminos para el ingreso de equipos a la obra, durante mayor a la cantidad de 15 días que establecía el tiempo de flete, la nacionalización de esa mercadería que ingresaba por la frontera entre Guatemala y México, y ese tiempo adicional que fue superior a los 15 días, se declaró en el proyecto la razón de fuerza mayor, y todos esos costos fueron finalmente cubiertos por la empresa como propietaria del proyecto bajo su riesgo. Se deben identificar claramente los riesgos generales y particulares que puedan incidir en la ejecución del contrato. Como dijimos, hay riesgos previsibles, imprevisibles, y sobre estos distintos riesgos tenemos que dar un tratamiento adecuado entre las partes, ver cómo se puede mitigar, cómo se puede atenuar entre contratista y propietario, para una adecuada gestión del mismo. Y es una tarea constante, repetitiva, es de reuniones permanentes, en las reuniones semanales que hacemos
entre el equipo del propietario y el equipo del contratista, para mitigar en cada etapa del proyecto cuando surjan estos temas imprevisibles. Bajo esta definición, estos conceptos, nos llega a la etapa de tomar decisiones. O sea, ¿vamos con proyecto llave en mano, sí o no? La decisión entonces de optar por un contrato llave en mano dependerá de un análisis de ciertos factores tales como la optimización del plazo. Nosotros en un contrato tenemos reflejado una fecha de finalización y buscamos y cumplir con esa fecha dentro de un proyecto llave en mano, porque sujeto a esa desviación de fecha hay penalizaciones que el contratista no quiere incurrir y que el propietario quiere llegar a esa fecha para ya iniciar su proceso productivo. Entonces, la optimización del plazo es una de las fechas, o sea, de las decisiones a optar para tomar una decisión de ir o no con un proyecto llave en mano. La minimización de la organización del propietario, una estructura de un equipo de proyecto por parte de un propietario dentro de un proyecto contrato llave en mano, es mínima frente a la organización del contratista. La responsabilidad técnica por la totalidad del proyecto. Hemos dicho que la ingeniería es atribución del contratista, entonces, si lo decidimos de esta manera, es una de las cosas a tener en cuenta para optar o no por un contrato llave en mano. La fluidez entre la gestión entre propietarios y contratistas. En el caso de llave en mano hablamos de una relación única entre propietario y contratista, en un único contrato. La exposición al riesgo y a la situación del mercado, si tenemos que salir adelante porque el mercado lo está pidiendo para una salida rápida a colocar productos nuevos, y bajo ese riesgo nos sentimos seguros de llegar a término con un contrato llave en mano, o no, son necesidades que tenemos que evaluar. La mejor utilización de la especialización. Acá llegamos a empresas que solamente desarrollan proyectos de sus productos llave en mano, entonces vamos a buscar una especialización como eso, porque ellos desarrollan su instalación llave en mano, y hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, desde proyectos de software, donde los proyectos de software para implantación en distintas empresas son proyectos llave en mano, hasta el ejemplo que mencioné, la construcción de una piscina en una casa, o una subestación eléctrica, se entrega al momento como un proyecto llave en mano. Bueno, es un ejemplo de una mejor utilización de la especialización. La minimización de las interferencias entre distintos contratistas, ¿no? Con el propietario, acá la responsabilidad está asumiendo un contratista que está coordinando todos los subcontratistas en un proyecto. La optimización del costo y la flexibilidad ante los cambios en el proyecto. O sea, si tenemos un proyecto muy bien definido en la etapa de definición, como hemos visto, y podemos optar o no por un proceso llave en mano, bueno, sepamos que con el momento que firmamos el contrato, cada cambio en el proyecto genera un costo. Y eso lo tenemos que tener considerado a la toma de decisiones si optamos o no por un proyecto llave en mano. Ahora, conclusiones y recomendaciones. Si nuestra respuesta es un sí a un proyecto con un contrato llave en mano, hay que considerar estas ciertas recomendaciones en las distintas etapas del proyecto. Desde la preparación del tender, de la reunión con suplidores para todo tipo de aclaraciones técnicas, comerciales, etc. La revisión de las ofertas, la negociación del contrato, la preparación del contrato, durante la ingeniería, durante el control de calidad de los equipos, durante la construcción, durante las pruebas en vacío y con material. Analizaremos una por una cuáles son estas recomendaciones. En la preparación del tender es imprescindible tener constituida la estructura base del equipo técnico del propietario. Vimos en la fase 2 de los proyectos que hablaba de la organización por parte del propietario. Bueno, la estructura en el contrato llave en mano, en un proyecto, la estructura base del equipo propietario es fundamental. Y con experiencia en este tipo de proyectos llave en mano, antes de entrar en la etapa de preparación del tender. En la preparación para las ofertas, participa por los oferentes, un equipo de cotizaciones y contrato. Este es un equipo especial que va a participar en las reuniones con el equipo del propietario
y va a trabajar y va a afinar las propuestas y va a preguntar y va a trabajar sobre la preparación de la oferta del tender que presenta el propietario. Hacer una revisión cuidadosa de los documentos a entregar a los oferentes, o sea, tienen que estar completas las propuestas, tienen que ser claras para que ellos puedan elaborar una oferta clara, concisa y comparable, que incluya todas las especificaciones, todos los criterios de diseño, las normas que van a cumplir al detalle y que deben ser considerados en la oferta. La validación por parte del propietario previo al envío a los oferentes de los estándares, la IAU, Mass Flow, diagrama de flujo, etc. O sea, hay que evitar cambios, porque no solo lleva más tiempo el periodo de tendering, sino también si nosotros estamos cambiando continuamente la definición del proyecto y se lo enviamos a los proveedores y demás, es un proceso muy largo y no termina. Entonces, para el proyecto que hablaba antes, tuvimos una etapa de tenderización y de contrato que nos llevó 15 meses. Entonces, tengan en cuenta que cada vuelta que va es tiempo que se pierde para el inicio del proyecto. Tener completo todos los estudios de factibilidad de materias primas, permisos, reporte de suelo, topografía, diseño de layout, plataformas del proyecto, estudios de talude, vialidades principales, drenaje, línea eléctrica. Todo esto son anexos que se tienen que enviar junto con el tender para que puedan afinar la oferta a los propietarios. Si nosotros dejamos un margen de incertidumbre en esto, se incrementarán los riesgos en el proyecto y por lo tanto se sumará el precio. Entonces necesitamos afinar mucho el trabajo de preparación de los documentos que se requiere el contrato. Aparte, por ejemplo, los documentos de materias primas, en cuanto a humedad, granulometría, propiedades físicas de esos materiales, son muy importantes porque después esos mismos, lo que presentemos nosotros como documento en el contrato, son precondiciones para el inicio, para el diseño de los equipos primeramente, porque bajo esas especificaciones se van a comprar los equipos, sino también durante las pruebas y las pruebas de rendimiento de la planta. Entonces hay que trabajar muy profesionalmente en esto para poder dar documentos certeros para que puedan cotizar estos oferentes. En cuanto a las reuniones que vamos a intercambiar con los oferentes, donde vamos a ir afinando las propuestas técnicas que ellos presenten, hay que preparar el equipo del propietario muy fuertemente, tiene que ser un equipo muy profesional, muy alineado, para ir trabajando. Son procesos tediosos, largos, pero son de mucho compromiso. Entonces también en esta etapa participa por los oferentes, nuevamente el equipo de cotizaciones y contratos, pueden traer algunos especialistas para hablar temas como suelos, dudas que se puedan generar como el diseño sísmico, especialistas, pero el equipo concentrado de los oferentes de cotizaciones y contratos va a estar presente en esta etapa. Entonces hay que preparar una agenda con todos los temas a discutir para que estas reuniones sean muy productivas y con todos los participantes. Acuérdense que no solamente hablamos de lo técnico en un contrato llave en mano, sino que tenemos temas de seguro, temas legales, temas financieros, temas técnicos, importaciones, impuestos, logística, suministro, seguridad. Todo eso va a estar reflejado en el contrato y vamos a tener que tener la participación de la empresa con cada especialista en este tema o asesores que nos den todas las aclaraciones que requieran los oferentes para poderlo incluirlo en su oferta. La participación del propietario durante las reuniones para aceptación de los cambios en la propuesta y que surjan durante cada reunión. O sea, el propietario es interesante que esté presente porque está enterado de esos cambios que a veces proponen los oferentes y deben ser aceptados o no para que puedan continuar y avanzando con su propuesta. La elaboración de la minuta de reunión con los temas tratados, los cambios sugeridos y la firma de todos los participantes al finalizar es muy importante porque se documenta la reunión, se aceptan o no los cambios, se sugieren modificaciones y eso queda documentado para seguir siempre hacia adelante. En cuanto a la revisión de las ofertas por parte del equipo del cliente, entonces es interesante hacer una revisión muy detallada de cada una de las ofertas según los tipos de documentos y por especialidad. El paquete de seguros se va al equipo de seguros de la empresa, el equipo legal, el equipo financiero, el equipo técnico, todos los equipos que nombramos anteriormente. Y todos están coordinados por el líder del equipo del propietario para que esos documentos sean revisados, sean comentados
y se han entregado nuevamente al equipo del propietario, que actuará como nexo con el equipo oferente para una próxima reunión o para aclaraciones técnicas, ya sea por correo o de alguna otra manera, para que puedan avanzar en la propuesta. Este listado de aclaraciones, correcciones, se prepara para justamente lo que decía recién, el envío a los oferentes. Las reuniones para aclaraciones técnicas con todos los oferentes hay que coordinarlas para poder nivelar todas las ofertas. Normalmente va a haber diferencias entre las ofertas, pero en algún momento hay que hacer una nivelación técnica y económica de las mismas. Una vez nivelada, hacerse ese comparativo de ofertas, y ahí empezamos a comparar cantidades de obra, peso, equipos, listado de subcontratistas, exclusiones, etc. Tenemos que hacer una nivelación técnica y económica de las ofertas. Finalmente vamos a hacer una evaluación final, ya cuando cerramos la etapa de oferta, presentada por los posibles contratistas. Se hace esta evaluación de ofertas, se presentan al propietario justificando la calificación de cada una de las ofertas técnicas y comerciales. Normalmente cuando hay una desviación, se le da un peso mayor o menor en función del cumplimiento o el no cumplimiento de una especificación. Pero lo interesante es poder nivelar las ofertas y llevárselas al propietario para tomar decisiones. Luego, previo a la negociación del contrato, hay que elaborar una estrategia de negociación y definir un precio, un target price. ¿Por qué? Porque normalmente el precio es elevado y bueno, buscamos tener un precio de negociación. Entonces, tenemos no solamente que saber qué precio podemos negociar, sino también en el caso de que no lleguemos al precio, no nos pongamos de acuerdo en el precio, qué estamos dispuestos a sacrificar en el proyecto para poder lograr un precio razonable. Entonces, lo que dice ahí es claro, o sea, si excede el presupuesto autorizado, hay que evaluar alternativas para reducir alcance. A lo mejor, en algunos casos tenemos duplicidad de equipos, bueno, puede ser una alternativa ese equipo que está en stand-by, cancelarlo o diferirlo en otra etapa del proyecto. Luego llegamos a la firma de la carta de intención, donde se logran acuerdos básicos, previo a la elaboración del contrato. ¿Qué dice la carta de intención nuevamente? El precio, la forma de pago, el programa y la duración de la obra, o de la duración del proyecto bajo el contrato llave en mano, su diagrama de flujo, su layout, y el acuerdo para la etapa siguiente, que es para la elaboración del contrato. Esto es solamente un acuerdo preliminar al contrato. Ya en la preparación del contrato, hay que definir la estructura del contrato y sus documentos. Normalmente los propietarios que tienen mayor experiencia en este tipo y desarrollo de tipo de proyectos bajo contrato llave en mano, vienen con su estructura predefinida. Bueno, esos documentos se revisan uno a uno en reuniones permanentes con contratistas de manera intensiva, entre el contratista y el equipo del propietario, y se van afinando cada uno de los documentos. Y se revisan cada documento, y a la medida que se logra un acuerdo se cierra el documento, se firma y se va avanzando. Yo les comentaba, 105 documentos, 3.030 páginas, el contrato que firmamos nosotros en un proyecto. En los documentos técnicos, la revisión detallada de cada uno de ellos nuevamente antes de firmar, de cada ficha técnica de equipo, de cada plano, de cada especificación, etc. ¿Por qué? Porque a veces nosotros revisamos en la etapa de la oferta que presentan los suplidores distintas fichas técnicas, pero esas fichas técnicas vuelven a aparecer al momento del contrato y pueden ser que haya algún cambio que haya surgido o alguna propuesta adicional que no hayamos visto. Entonces se vuelve a revisar cada ficha técnica, cada línea de esa ficha técnica para concordar que sea la misma que revisamos en la oferta que hemos balanceado y que hemos nivelado entre todos los oferentes. Una vez revisada esa oferta, se firma entre el representante, digamos, del equipo técnico del propietario y el del contratista, y queda cerrado como documento para incluir en el contrato. Una parte muy importante en el contrato también es dejar previstos, siempre que esté especificado, mecanismos de revisión y comentarios de documentos, planos, fichas técnicas, especificaciones de materiales, etc. En los planos de arreglos generales, en la ingeniería de detalle, en la especificación de equipos. O sea, eso tiene que estar incluido implícitamente, explícitamente en el contrato. Tiene que estar muy claro
porque son los derechos que puede adquirir el propietario en la revisión de estos documentos. Todos los acuerdos alcanzados en la revisión de la oferta con el contratista deben estar incluidos explícitamente en los documentos del contrato. Pensemos que lo que vale es lo que está escrito en el contrato. Luego vamos a hablar de una etapa donde llega otro equipo de parte del contratista que se va a basar a la ejecución básicamente en lo que está escrito, no en lo que está previamente hablado, sino en lo que está documentado, y a partir de ahí él toma el contrato y es su documento durante la obra. Los documentos claves a trabajar en detalle son las condiciones generales del contrato, la descripción del proyecto, que es una descripción detallada de cada una de las secciones de una planta, por ejemplo, donde habla de capacidad, de materias primas, de las máquinas principales, etc. El DOR, que es el documento de división de responsabilidades, donde se establece qué responsabilidad tiene el contratista o el propietario, o una responsabilidad que suministra uno, que suministra otro. Es un documento muy elaborado, muy importante durante la obra, y donde se le presta mucha atención en la etapa del contrato, porque cualquier duda es un documento que ahí está claramente quién tiene la responsabilidad en el proyecto. Las fichas técnicas, la lista de subcontratistas, la lista de exclusiones, etc. En lo posible, nada debe quedar indefinido o impreciso, ya que será un punto de controversia y de reclamo por variación de precio por parte del contratista. O sea, todo tiene que quedar claro y estar documentado en el contrato con la firma de ambas partes para que no genere controversia. Obviamente que eso es idealmente no es fácil, pero tenemos que reflejarlo en el contrato para que sea minimizar estos temas de discusión durante la ejecución del proyecto. Durante la ingeniería, el equipo del contratista ya no es el mismo que el equipo del contrato, ya aparecen otro equipo de personas que son los que desarrollan el proyecto y se basan en los documentos técnicos que se han firmado, que están en el contrato. Entonces el equipo de propietario sí debe ser el mismo. ¿Por qué? Porque es el equipo que conoce, que viene trabajando las etapas anteriores y conoce lo que está puesto en el contrato y lo sigue a detalle con su letra chica y todo el alcance que está contemplado. Entonces es muy importante que el equipo del propietario sea el mismo, básicamente el equipo núcleo del proyecto. Por supuesto que va a estar reforzado por especialistas, por asesores, de acuerdo a la especialidad, pero el contrato lo conoce el equipo del propietario. Establecer reuniones frecuentes y revisión de los estándares del contratista versus los estándares del cliente, y acordar criterios únicos para acelerar la ingeniería. El proceso de ingeniería tiene que ser un proceso ágil, dinámico. Entonces, vamos a encontrar etapas que hay que trabajar en la oficina de ingeniería del contratista o de su subcontratista, pero trabajar metido adentro para poder agilizar los procesos de ingeniería de manera que el proyecto no se demore. La revisión y comentarios del cliente a detalle de cada documento, ficha técnica, plano, estudios técnicos, especificaciones, según lo que especifica el contrato. Y hay que acordar procedimientos para acelerarlo, ya sea visitando, haciendo reuniones permanentes, todo con el fin de acelerar digamos, esta etapa de ingeniería, que puede ser un proyecto muy tedioso si no lo hacemos así de rápido. Muy importante el check and review de todos los planos por el equipo técnico del propietario. Esa atribución la tenemos que tener dentro del contrato para poder hacerlo. Entonces, al momento de negociarlo, es una parte importante que quede explícitamente incluido dentro del contrato. Cualquier acuerdo posterior aceptado por ambas partes en el contrato modifica el acuerdo original siempre que se haya estipulado el mismo. O sea, pueden surgir cambios. Por ejemplo, si bien podría estar especificado un equipo, al momento se propone, el contratista propone un cambio por recomendación, por mejor tecnología o lo que sea, eso modifica el acuerdo original del contrato, entonces se acepta el cambio, se documenta el cambio y a partir de ahí queda incluido como un cambio del contrato original, pero está documentado y hay procedimientos de aceptación de cambios. Entonces ya pasa a ser ese cambio ya pasa a ser una modificación al contrato y una aceptación del mismo. Una parte muy importante es establecer un plan de comunicación legal entre contratista y propietario, para esa validación de los documentos revisados, para esa validación de los cambios propuestos, los plazos de respuesta acordados,
con el fin de agilizar todo el proceso de ingeniería y todo el proceso de la obra. Durante el control de calidad de fabricación, el plan detallado del programa de control de calidad del contratista respecto a las fabricaciones de equipos propios y de terceros. Acá es muy importante el control de calidad. El control de calidad normalmente establece el contratista con sus suplidores, le pide un programa de aseguramiento de calidad, ese programa se presenta al equipo del propietario, se revisa, se acuerda, y sobre ese plan se hacen las inspecciones normalmente compartidas y se visitan talleres, se visitan lugares de fabricación de equipos, se asiste a las pruebas de esos equipos antes de ser liberados para envío a la obra, pero se va a hacer un plan de aseguramiento de calidad que presenta el contratista y que incluye todos los planes de calidad de su subcontratista. Y ejerce las funciones de auditoría de control de calidad de parte del cliente al proceso de calidad del contratista y de su subcontratista, como figura en el punto 2. Las visitas periódicas programadas a talleres para auditar la calidad y el avance de la fabricación junto al inspector del contratista, eso se acuerda, se hacen visitas en conjunto para evitar el doble control. Se establecen protocolos de control de calidad de los distintos equipos, o sea, normalmente si hay que hacer ensayos, por ejemplo, de materiales, se llevan adelante en común acuerdo con laboratorios certificados o con contratistas que están certificados también. Entonces se busca avanzar, pero de manera conjunta. Se establecer y documentar cada una de estas visitas y los controles que se han efectuado, las no conformidades que se pueden dar, el avance de los trabajos, etc., en reportes de visita que firmamos ambas partes, y firmamos también con el fabricante o con el taller del subcontratista que está haciendo el trabajo. El seguimiento y control de toda la documentación de inspección de fabricación hasta su entrega oficial por parte del contratista. Entonces es muy importante el control de calidad durante la fabricación en este tipo de proyectos con bajo contrato llave en mano. Durante la construcción. El rol de la obra del equipo del propietario es el control y aseguramiento de la calidad, el cumplimiento de las normas de seguridad y la excelencia y la capacitación del personal de operación. O sea, la injerencia del propietario y del equipo del propietario en la obra está regulada en el contrato, no hay intervención, o sea, no participa directamente con ninguno de los subcontratistas que tiene el contratista principal en la obra. Entonces, en ese enfoque es donde está la función del equipo del propietario. Y aquí el equipo del propietario vuelve a cambiar su equipo, del contratista, cambia y aparece el equipo de obra, donde la figura del director de obra del contratista es una figura clave en el resultado del proyecto. Es clave el entrenamiento también del equipo de supervisión de obra de parte del propietario, con todos los documentos para construcción, especificaciones y acuerdos contractuales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a preparar nuestro equipo previamente para que supervise en base a los compromisos de entregables que tiene el proyecto, ya sea topografía, calidad de ejecución de algunos trabajos civiles, estructura metálica, por ejemplo, protocolos de nivelación, de verticalidad, de soldadura, todo eso ya estaba previamente acordado. Entonces lo tenemos que preparar nuestro equipo de obra. Nuestro equipo ya de obra aumentó, ya no es un equipo, digamos, base, que era la etapa de ingeniería y demás, sino que se suma nuestra supervisión a colaborar en el control y aseguramiento de la calidad ya durante la etapa de obra. Es importante tener toda la ingeniería lo más completa posible y en su última revisión y con planos aptos para construcción. A veces llegamos a la obra y nos encontramos que tenemos documentos aprobados, como apto para construcción, pero también encontramos que los contratistas que están trabajando en la obra tienen otra versión de plano que nosotros no tenemos, entonces hay que estar muy atento a eso para que todos en la obra manejemos la misma versión de planos, y ahí hay que estar muy, muy despiertos para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque puede haber cambio, como que no puede haber cambio, porque están referidos a otros, pero que manejemos la misma versión de documentación en la obra. Por otra parte, establecer un control rígido de tiempo y de calidad sobre los talleres asignados a la fabricación de contratistas para no atrasar el programa de montaje. Pensemos que ya tenemos movilizados contratistas de montaje, contratistas de obra civil, y están dependiendo del envío y el flujo continuo de materiales
y de equipos a la obra, entonces tenemos que asegurar que ese equipo llegue para no atrasar el montaje y las construcciones en la obra. Entonces hay que hacer un seguimiento muy fuerte a la fabricación. Asegurar que el contratista conozca la capacidad y la calidad de los recursos humanos de los subcontratistas respecto al conocimiento de la cultura laboral, social y legal vigente en el lugar de obra. O sea, si vamos a hacer una obra en un lugar donde las comunidades tienen un comportamiento social adecuado y demás, la conducta que deben tener los subcontratistas en esos lugares, es muy importante que se respete sus costumbres, que no genere problemas sociales y que ponga, digamos, una situación de compromiso entre el personal de los contratistas con las comunidades. Acordar previamente con el contratista los puntos de control de calidad por ambas partes, de manera de evitar el doble control. Por ejemplo, acordar cómo hacemos los controles de topografía, cómo se hacen los controles de soldadura, los ensayos de resistencia de materiales, los ensayos de calidad de concreto. Eso para evitar el doble control y generar demoras. Entonces, nos ponemos de acuerdo cómo llevar adelante un mismo control, y asistiendo ya sea a los supervisores o los topógrafos al mismo tiempo, donde uno mide y el otro verifica que esté midiendo. Previamente el topógrafo tiene su equipo certificado y podemos dar constancia con el atestiguamiento de que la topografía medida por el equipo de topógrafos del contratista es correcta, y validar el protocolo y seguir adelante sin demorarlo o repetir la medición. Determinar previamente el lugar de instalación y el punto de entrega de los servicios acordados, ya sea de agua, de los agregados para la obra, del concreto, del acopio de materiales de obra, las áreas de almacenamiento temporal, las áreas de equipo que requieren protección contra intemperie, el manejo de los residuos, el manejo de la chatarra, la instalación de los obradores de los contratistas y subcontratistas, los parqueos, los comedores de contratistas, los servicios de vigilancia, etc. Todo eso tiene que estar acordado en las reuniones ya con el equipo de obra para ir afinando y no perder tiempo. Evitar las interferencias buscando las coordinaciones necesarias entre los trabajos que ejecuta el propietario y el contratista. Tenemos que minimizar, el contratista está coordinando todas las actividades de su contratista, pero también el propietario tiene algunas actividades dentro de la obra y requieren ser coordinadas para no generar interferencia y atraso. Entonces, esto es una comunicación permanente, un día a día de reuniones, para que ninguno interfiera sobre el trabajo del otro. La elaboración de punch list preventivos, preliminares, donde se están viendo los problemas de calidad de manera preventiva y evitar retrabajos que afecten al avance de la obra. O sea, nosotros no esperamos hasta el final de que nos entreguen un trabajo para ir y hacer una lista de pendientes y que un contratista retome trabajo, retrabaje, y eso genere mayores costos y mayores atrasos para el contratista. Entonces, hay un seguimiento diario de la calidad hasta el final de la obra. La capacitación, el involucramiento y la integración plena del equipo de operaciones del propietario desde el inicio de la obra. Lo habíamos puesto como una de las prioridades del equipo de proyecto durante la obra. Era preparar al equipo de operaciones en la excelencia para que cuando esté listo, para poder reiniciar, digamos, desde el inicio de las pruebas y la puesta en marcha de los equipos, con el equipo el equipo del propietario lo más entrenado posible. Y eso también facilitará la entrega final del proyecto por parte del equipo de obra del cliente hacia el equipo de operación. Durante las pruebas en vacío y con material, el entrenamiento previo de todo el personal de operaciones para asegurar un arranque sin complicaciones. Minimizar la lista de pendientes que comprometa la marcha normal de la planta. O sea, no hemos encontrado proyectos que la lista, hasta 10.000 ítems, la lista de pendientes, y con dos años posteriores a la firma del certificado de recepción para finalizar todos los pendientes de una obra. Entonces, hay que minimizar esta lista de pendientes para que la planta pueda operar sin problemas, sin necesidad de que tengan permiso pidiendo un contratista para instalar andamios, para completar trabajos que no están mal terminados y demás. Entonces tenemos que ser muy prácticos en eso. Tener asegurada la calidad, la cantidad y la preparación de la materia prima
definida en el contrato y confirmada para el arranque de la planta. O sea, si tenemos que iniciar desde una trituración, por ejemplo, una cantera que nunca no ha sido explotada y demás, tenemos que iniciar con un año de anticipación al menos el destape de la cantera, preparar el material en la calidad y cantidad que especifica el contrato, preparar los espacios de almacenamiento, tener todo listo para que cuando se inicien las pruebas con material estemos listos y no demoremos el inicio de estas pruebas por falta de material. Establecer procedimientos de contingencia en caso de daños, roturas de equipos e instalaciones en la puesta en marcha en vacío y con material para evitar grandes retrasos. O sea, desde repuestos, desde contratistas para una reparación de un motor que se pueda quemar durante la etapa de arranque, de un taller mecánico que nos pueda proporcionar en la emergencia un mecanizado de un eje, o lo que sea. O sea, tenemos que tener procedimientos de contingencia para salir rápido en el caso de un equipo que se rompa durante las pruebas. Asegurar con el propietario que todas las precondiciones de las comprobaciones de garantía estén cumplidas para poder iniciar dentro del plazo establecido en el contrato. O sea, hay una cantidad de pruebas de rendimiento que se van a hacer como parte de las comprobaciones de garantías de un proyecto. Bueno, pero de precondiciones desde la calidad del aire comprimido, o la bolsa donde se va a ensacar el cemento, todo eso está definido claramente en el contrato. Entonces, tenemos que tener la bolsa adecuada en el momento de iniciar la prueba para que no se pierda tiempo en el inicio de esta prueba, o que resulte inválida la prueba por no cumplir una precondición. Eso es muy importante. A veces en las materias primas, por falta de estudios serios, las humedades no se cumplen o la granulometría no se cumple, entonces esa precondición invalida la prueba por parte del propietario. Mantener la estructura base del equipo técnico del propietario hasta el final del proyecto. O sea, equipo base que arrancó el proyecto desde la etapa de definición, que conoce el contrato, que ha participado en ingeniería, que ha participado en los seguimientos en la fabricación, en la supervisión de los trabajos de montaje y demás, tiene que llegar por recomendación hasta la etapa final del proyecto. Participará en la elaboración de los punch list final, el seguimiento a la calidad de la entrega de los trabajos de la lista de pendientes, la entrega de la documentación ASBIL si corresponde en el contrato, y hasta el cierre final del proyecto. Esta estructura mínima de equipo, que normalmente se caracteriza en una persona por especialidad, más un director de proyecto, es clave porque ellos conocen desde su inicio todo el proyecto. Nosotros vimos que a lo largo de todas estas recomendaciones hay equipo de contrato para la etapa de elaboración del contrato por parte del contratista, hay un equipo técnico para la etapa de ingeniería, hay un equipo de construcción durante la etapa de obra, y va a aparecer un equipo durante la puesta en marcha de los equipos. O sea, el contratista trabaja con 4 o 5 equipos diferentes durante las distintas etapas del proyecto. En cambio, el equipo base del propietario, la recomendación es que dure todo el tiempo del proyecto, porque conoce toda la historia y la vida del proyecto, y puede asegurar su cumplimiento. Y llegamos a las claves para una gestión exitosa de proyectos. La mayoría de los proyectos se atrasan, exceden su presupuesto, no funcionan adecuadamente. Y nos basamos en estadísticas del Project Management Institute, que el 68% de los megaproyectos en el mundo no cumplió con la meta establecida al momento de tomar la inversión. Proyectos en un 44% desviados, 24% que han concluido en fracaso y solamente un 32% de éxito. Todos los estudios coinciden en las mismas causas de fracaso. Equipos profesionales inadecuados por su composición y experiencia, la presión del propietario por apurar los proyectos, y se salta la ingeniería conceptual. Nosotros vimos que en la etapa de definición era muy importante elaborar buenas especificaciones, documentar, preparar los anexos de un contrato en cuanto a materiales, en cuanto a estudio de suelo y demás. Bueno, esto es muy importante llevarlo bien adelante para que no fracase por estas causas. Descoordinación en comunicación entre los equipos de ingeniería, de contratistas, de proveedores y el cliente. La calidad, el control de calidad en la fabricación en las etapas críticas, o el transporte, o el montaje y la puesta en marcha, o la adjudicación de contratos muy grandes a empresas que no tienen esa capacidad,
hay que evaluarlas correctamente. Las empresas de ingeniería no tienen todas las competencias necesarias, a veces damos contratos de ingeniería y sobrepasan el nivel de estas empresas en cuanto a gente, entonces ellos empiezan a tomar proyectistas sin experiencia o solo dibujantes. Me ha tocado casos particulares de que un dibujante en un proyecto aparece dibujando y luego termina aprobando planos, o sea, ni siquiera sin experiencia. ¿Por qué? Porque se sobrepasan las actividades y la necesidad de avanzar en un proyecto y termina dibujando gente por falta de experiencia, sin experiencia ninguna, ¿no? Contratos que se adjudican a la oferta más barata y no por calidad. Contratos inadecuados para generar soluciones ganadoras. A veces están mal definidos los proyectos o las soluciones técnicas no son las adecuadas. O el caso de directores y jefes de proyectos muy pasivos. En Latinoamérica, en proyectos de ingeniería y construcción, vemos que hay un 37% en los mayores 200 mayores proyectos privados y estatales del año 2014. Hay una desviación, un sobrecosto de un 38% en los proyectos, una desviación de 16 meses en una estimación promedio de 52 meses en los tiempos de proyecto, que hacen un desvío de un 31% de tiempo adicional. Con respecto al cronograma, un 47% de retraso. Los proyectos muestran estadísticamente que más del 60% de los proyectos fracasan por falta de claridad en el alcance de los trabajos, 40% fracasan por cambios mal manejados, y más del 35% fracasan por pérdida de control o debido a una falta de detalle en el plan del proyecto o a una falta de habilidades en la gestión del mismo. Entonces, cuando las empresas, las organizaciones tienen que llevar adelante estos tipos de proyectos, esos esfuerzos, hay que crear equipos profesionales, equipos de trabajo que se especialicen en una gestión clara, ordenada de proyectos, a través de procesos especiales, específicamente diseñados y con todas las herramientas necesarias para llevar adelante un reto de un nuevo proyecto. Y aquí vemos en esta gráfica la importancia en la etapa de planeación, la importancia de los ahorros que se dan en esta etapa en la toma de decisiones, ¿no? En la etapa de planeación podemos aprovechar y desarrollar y generar grandes ahorros en esta etapa, y donde la implicancia en el costo es muy baja. Pero a medida que ya pasamos a la etapa de construcción, es al revés, o sea, cualquier esfuerzo para efectuar cambio tiene una implicancia muy alta en el proyecto, y ya la toma de decisiones ya no estamos muy condicionados. Entonces, vean en este esquema, ¿no? Y aquí podemos ver que en la etapa de factibilidad y de diseño, que solamente lleva a un 5 o un 10% en el costo de un proyecto, si trabajamos en esta etapa fuertemente, vamos a ver que esta influencia sobre los costos de un proyecto es muy fuerte. Entonces, es acá donde nos tenemos que concentrar en esta etapa. Entonces, más allá de nuestra experiencia y de la responsabilidad de estar a cargo de un proyecto, que siempre es un desafío, hay 6 aspectos a tener en cuenta para lograr los objetivos de un proyecto. Primero, el conocimiento de una organización. La mayoría de los casos encontramos combinaciones mixtas entre las organizaciones, entre las empresas que son organizaciones lineales, de proyectos o funcionales. O sea, tenemos que conocer muy bien cómo funciona la empresa para la cual vamos a ejecutar un proyecto. Entonces tenemos que identificar qué tipo de organización tiene para llevar adelante un proyecto en el cual vamos a cumplir ese reto como líderes de un proyecto. Identificar las necesidades y delimitar el alcance. Esto es fundamental. Es fundamental definir el alcance general del proyecto, así como las expectativas de los stakeholders, que son los grupos interesados. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Tenemos stakeholders de intereses directos o de niveles internos, que son los propietarios, los accionistas, los directivos, los empleados, los proveedores y clientes, mientras que los de intereses indirectos o externos son las autoridades de gobierno, los grupos defensores de los clientes o de los consumidores, los ecologistas, los medios de comunicación, competidores, la sociedad, en fin. Estos tienen implicancia directa en el proyecto, son grupos interesados y pueden afectarnos.
tener una comunicación eficaz con todos los interesados del proyecto. Esto es imprescindible para dirigir proyectos de éxito. Planificar. Volvemos a lo mismo que mencionamos en la gráfica. Debemos identificar, establecer y documentar las actividades, recursos y los distintos plazos para que el proyecto pueda cumplir con los requisitos pautados. Analizar las necesidades del cliente, definir claramente el alcance, fundamentar y pautar los recursos, los costos que tendremos, los otros puntos del programa, presupuesto, equipo técnico. O sea, la etapa de planificación es muy, muy importante y es la que nos va a asegurar el éxito del proyecto, entre otras cosas. La gestión de los recursos humanos. La distribución de roles y responsabilidades es clave del éxito en el proyecto. Cada miembro tiene una función dentro del proyecto. Y hay que tener aspectos como la compensación, o sea, la remuneración que va a recibir, la determinación de los niveles de desempeño, la capacitación permanente, hemos hablado mucho de la capacitación de los supervisores, por ejemplo, el manejo proactivo y eficiente en los conflictos, así como también conocer las necesidades reales de cada miembro del equipo. O sea, nuestros representantes en el proyecto y en la obra, por ejemplo, son nuestros supervisores. Ellos tienen que estar muy alineados con los objetivos del proyecto. Y la gestión y desempeño en un proyecto, esto es clave, se mide por resultados. La identificación es de crisis. O sea, todo proyecto hemos analizado y hemos hablado de riesgos, y todo riesgo implica que si no es tratado adecuadamente, se convierte en crisis. Por lo tanto, hay que identificar estos riesgos a tiempo y analizar su impacto, así como también sus formas de mitigarlo. Es un trabajo conjunto entre el propietario y contratista con sus equipos respectivos para evitar cualquier problema en la obra y llegar con un plan de contingencia, evitar imprevistos. O sea, eso ocurre en todos los proyectos. Seguimiento constante del proyecto. Después de la etapa de planificación y una vez que el proyecto está en marcha, será fundamental realizar un seguimiento y hacer visible el avance del mismo. Eso genera confianza en la alta dirección y permite tomar decisiones correctas. Ya normalmente se generan boletines semanales o quincenales donde se ve el avance del proyecto, se publican en todas las pantallas de la empresa para mostrar y tener motivada a toda la empresa con el avance de una obra y digamos que cómo va en el día a día y lo más transparente posible. No hay que ocultar ninguna información del proyecto. Y ya como cerrando, es muy importante la comunicación asertiva y efectiva. Como la posibilidad de brindarle a la organización una visión objetiva de los procesos seguidos, los productos que se generan según las políticas y los procedimientos que están definidos por la propia empresa. Muchas gracias. Bueno, con esto he concluido la conferencia y les comparto la pantalla. Bueno, muy bien, muchas gracias Ricardo. Ya tenemos acá varias preguntas de interesados. El doctor Carlos Sánchez, que nos está escuchando y viendo, nos pregunta: ¿qué ocurre con los vicios ocultos de los materiales o defectos que puedan surgir posteriores a la puesta en marcha de la obra? ¿Hay garantías en ese sentido? ¿Están dentro del periodo? Ya está la pregunta, María. Si están dentro del periodo de garantía, son objeto de reclamación. Por ejemplo, si están dentro del periodo de garantía. Luego del periodo de garantía ya no. Pero vicios ocultos tendrían que ser muy claramente determinados para poder adjudicar algún grado de responsabilidad. Pero sí son reclamaciones dentro del periodo de garantía y en los contratos normalmente se hablan de vicios ocultos. Bien. Segunda pregunta del mismo doctor Sánchez. ¿La influencia de la política local o regional o nacional sobre el contrato? Me imagino que se refiere a los cambios que pueda haber en las normas o en las reglamentaciones, digamos, locales o regionales o nacionales. ¿Cómo impactaría en el contrato? Bueno, el contrato fija normas, o sea, especifica todo. O sea, cualquier valor, o sea, dentro de los riesgos vimos el riesgo político. Sí. Cuando hablamos de riesgos, tenemos que tener claro ese tema muy bien, porque cualquier variación de los riesgos dentro del contrato va a quedar muy delineada la responsabilidad.
Si hay un cambio de alcance producto, por ejemplo, una variación en la legislación, o ponía el caso recién de la doble indemnización que se da en la situación en Argentina en este momento para despedir un trabajador. Si eso no está contemplado en el contrato y ese riesgo se asume como un riesgo de fuerza mayor, lo va a absorber el propietario. Porque al momento de la firma del contrato había una legislación vigente y sobre esa legislación se aceptó. Bien, ya que estamos hablando de riesgos, te pregunto, hablaste en un momento de seguros. ¿Quién paga la prima? ¿Y cómo se incluye el tema de seguros? Por ejemplo, el seguro de un riesgo climático que pueda ocurrir durante el proceso de construcción. Bueno, durante el contrato hay una gran cantidad de tipos de seguro que se manejan. Seguros de construcción, seguro durante la etapa de transporte y demás. Por ejemplo, si hay un riesgo climático que afecta a la llegada del transporte, la cobertura o genera un accidente, por ejemplo, se desbarranca un camión con un equipo, hay un seguro de transporte que cubre ese equipo dañado. Y es una exigencia del subcontratista del transporte que se manejó durante la etapa del contrato. Si eso afecta el riesgo climático a una demora de la obra porque no se puede acceder por un camino, o sea, como dije antes, los riesgos, o sea, el riesgo climático puede afectar a todos, o sea, al que construye, al que está excavando, al que está no llegando a la obra porque no puede acceder y demás. Entonces, todos estos riesgos son manejados, son evaluados y son tratados de mitigar. O sea, si nosotros tenemos un camino, por ejemplo, que no tiene unos drenajes adecuados y en un día o sea, una tormenta tropical, acá en Centroamérica, por ejemplo, no podés acceder porque el camino no está preparado y el camino es responsabilidad, el acceso es responsabilidad del propietario, él correrá con todos los costos que ocasiona ese riesgo por no tratarlo correctamente, ¿no? Bien, correcto. Bueno, acá nos piden que cuentes alguna experiencia de tu trabajo en Guatemala. Y le sumo otra pregunta más que habla también de tu experiencia en cuanto a grupo de acción de ambientalistas. Si has tenido alguna experiencia en la cual se ha interferido, digamos, la etapa de construcción o puesta en marcha de alguna de las plantas por un tema ambiental. Bueno, los temas ambientales, o sea, empiezan en los proyectos, uno de los estudios principales son los estudios de impacto ambiental. Ese estudio tiene que estar aprobado y en el estudio incluyen todas las facetas ambientales de un proyecto. Desde cuidar la fauna del lugar al momento que llega, digamos, si es un proyecto donde está implantado en un área donde no había nada y de pronto aparece una nueva planta en ese lugar, todo ese impacto ambiental está y tiene que estar reflejado en el estudio de impacto ambiental. Para que no sea, los estudios de impacto ambiental hablan desde que se inicia la obra, por toda la vida y duración de una planta, y hasta que el retiro de la planta, suponete la planta cumple un ciclo de 30 años, y se tiene que retirar. Bueno, el estudio de impacto ambiental ve toda la vida de un proyecto, desde la construcción, desde la puesta en marcha, desde la operación, hasta el cierre de una planta y cómo se mitiga el efecto ambiental de unas ruinas en una planta, o sea, cuando se abandona. Entonces, todo eso está incluido en el ambiental y sobre esa base, ese documento es una base de reclamación legal de todos los ambientalistas por caso de incumplimiento, ¿no? Claro, claro. Bien, acá nos preguntan si podrías contar algunos de los puntos claves del proyecto de cemento que estás realizando en este momento en Guatemala. Bueno, la etapa de Guatemala ya la terminamos, ya la planta está operando correctamente y demás. Pero es lo que yo mencionaba en las recomendaciones. Fue un proyecto muy complicado, con muchas complicaciones sociales para poder acceder al proyecto por la falta de carretera, la falta de línea eléctrica. Era un área de comunidades indígenas, donde había una conflictividad para llevar adelante este tipo de proyectos, que son proyectos que generan progreso, pero bueno, pero no todo el mundo lo ve de la misma manera. La empresa trabajó mucho en esto, el proyecto se atrasó en el tiempo por esto, pero nunca se dejó de cumplir con las comunidades, o sea, nunca se generó una conflictividad para ir al choque con las comunidades. Siempre la empresa esperó la oportunidad para poder avanzar correctamente sin conflicto.
Muy bien. Fue un proyecto bastante complicado desde ese punto de vista, que generó atrasos, que también nos afectó en el año 2008 la crisis financiera que se dio a nivel mundial, que obligó a retrasar el proyecto, que obligó a hacer un montón de tareas de almacenamiento de equipos, de diferimiento del contrato, de una cantidad de adendas al contrato que finalmente, bueno, en el año 2014 se inicia la etapa de construcción y finaliza con las etapas de prueba y ya en operaciones con la planta en el 2019 y finalmente con el cumplimiento de todas las garantías en este año 2020. Es un proyecto que duró demasiado tiempo, pero con una gran satisfacción del cliente por los logros recibidos, o sea, los logros alcanzados, a pesar de todas las dificultades. Justamente esta semana lo hablábamos con gente que participó en el proyecto, y ¿cuál fue el éxito de este proyecto? Fue el equipo base que nombrábamos como recomendación, que participó de la etapa de inicio hasta la etapa final de entrega a operaciones de la planta, porque conocía el ABC del contrato durante toda su vida. Y eso llevó a que se cumplan los requerimientos. Y se trabajó mucho en eso, mucho tiempo, y con un gran equipo, un equipo muy coordinado, muy comunicado y realmente muy profesional, y eso consideramos que es una de las claves del éxito. Muy bien, te hago otra pregunta. ¿Se pueden incluir las certificaciones de normas ISO dentro del proceso, digamos, de construcción y puesta en marcha? ¿Has incluido certificaciones? No, exacto, sí, o sea, por ejemplo, una de las normas de especificación dentro del contrato fue la norma ISO, o sea, ya sea para el tema ambiental, o sea, ¿por qué? Porque las empresas que llevan adelante son, o sea, proyectos de esta magnitud, son empresas certificadas también como ISO, ya sea ISO 14000 por el tema medio ambiente, o los contratistas y contratistas también certificados bajo norma ISO. Entonces, todos los protocolos de la norma ISO, para lo que sea, se documentan en el proyecto, el manejo de la basura, el manejo de los residuos, el tema de la seguridad, todo eso bajo normativa ISO, o sea, todos los procedimientos de no conformidad de los trabajos se ejecutaban bajo norma ISO. Entonces, era muy importante bajo este procedimiento el cumplimiento de esta normativa, ¿no? Y tanto la empresa Cemento Progreso, cuando yo trabajé, como la empresa que llevó adelante el proyecto, son empresas certificadas ISO, entonces estaban obligadas a ese cumplimiento, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, tenemos acá una última pregunta que la hace... tenemos dos preguntas a cargo de, bueno, José María, que nos está escuchando como asistente, y pregunta... no, perdón, Leandro Primo, esa anterior era de José María. En todo proyecto existe un diagrama de camino crítico, dice. Puede haber otros nombres. ¿Cuánta gente y quiénes recomendarías que lo conozcan en detalle? O sea, ¿qué equipo? ¿Mucha gente del equipo está involucrada en este aspecto? ¿Cuál es el equipo central, digamos, que maneja el diagrama de camino crítico? Bueno, en los contratos llave en mano siempre hablamos de la figura de propietario y de contratista. Ya en la etapa de la obra, el camino crítico es clave, ¿no? Y el programa es muy dinámico, o sea, por ahí, por la falta de entrega de un equipo crítico, no puede avanzar el proyecto, por la entrega de un camino o una plataforma no puede, o sea, el camino crítico es muy dinámico y hay que trabajar en el día a día, ¿no? O sea, el programa de la obra manejado por el contratista, en el caso de la obra nuestra, tenía más de 3.000 actividades. Y se visualizaba semanalmente en la reunión entre contratista y el equipo del propietario. Obviamente que nosotros queríamos participar para ver el contrato y conocíamos el alcance de ese programa porque nos podía afectar en la fecha final de la entrega de la obra. Entonces, dentro de ese programa había muchos hitos del propio equipo del propietario, como, te repito, la entrega de plataformas, la entrega de los drenajes de la obra, o la línea eléctrica, o el equipo, digamos, de telefonía a tiempo para la llegada de los contratistas, o el flete. O sea,
todo eso es una coordinación permanente entre el equipo del propietario y del contratista, y se va manejando la línea crítica del proyecto, porque a veces se tiene que reprogramar algunas actividades para poder, o sea, no llega a tiempo y hay que reprogramar o hay que agilizar alguna fabricación. Entonces, es permanente la adaptación, digamos, y el plan de contingencia ante ese camino crítico, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, estamos casi cerrando ya el horario que estábamos previsto. Desde ya, muchas gracias, dice acá Leandro Primo en el chat. Bien, y te agradecemos muchísimo, Ricardo. Lo que sí dejamos abierta la posibilidad de que nos envíen más consultas, después de procesar toda esta información importantísima que nos has dado. Y bueno, queda encargado acá el grupo educativo en pasarte las consultas que puedan ir llegando, y bueno, y seguir profundizando este tema que nos pareció riquísimo, y te agradecemos mucho. Bueno, Paso la palabra a María para que nos cierre, nos salude. Bien, la verdad que ha sido riquísima la conferencia, una interesante audiencia de participantes, las preguntas muy precisas y oportunas dan cuenta del interés que ha generado. Desde lo académico, queremos pedirles a las personas que no se registraron con anterioridad y que entraron ahora a la conferencia, nos envíen un email a info@integralbienestar.com para poder recibir después a vuelta de correo su certificado de asistencia. Todos los participantes de esta conferencia van a tener su certificado de asistencia. Y en nombre del grupo educativo Integrar Bienestar, queremos agradecerles simplemente, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma educativa, y a estar atentos porque a vuelta de correo van a recibir una importante información. Para todos, muchísimas gracias. Gracias y hasta pronto. Gracias a todos por participar. Gracias, Ricardo. Adiós. Hasta luego, gracias.